A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cuál es la verdadera razón de ser del derecho penal? ¿Está ahí para castigar a quienes rompen las reglas o su objetivo principal es evitar que el delito siquiera suceda? Esta pregunta, que parece sencilla, en realidad nos mete de lleno en un dilema enorme sobre qué entendemos por justicia. Y esto no es solo una discusión teórica, para nada. De hecho, en una clase de derecho, esta misma pregunta fue la chispa que encendió un debate intensísimo y que dejó ver un conflicto muy profundo en cómo vemos la justicia. Dentro de esa misma aula, lo que pasó fue que surgieron dos maneras de ver la ley, casi como si fueran dos caras de la misma moneda. Por un lado, la ley como un escudo protector, y por el otro, la ley como una espada castigadora. Miren, por un lado estaba la idea de que la ley es ante todo preventiva, o sea que la simple amenaza de un castigo es suficiente para que la gente se lo piense dos veces antes de hacer algo malo. Pero del otro lado del ring surgió una visión mucho más dura. La ley en realidad no previene nada, simplemente reacciona. Es una fuerza represiva que entra en juego solo para castigar cuando el daño ya está hecho. Entonces, la gran pregunta era, ¿quién tenía razón? El profesor, en lugar de inclinarse por un lado o por el otro, nos dio una respuesta tan genial como confusa. Dijo, la respuesta es sí, pero no. ¿Y qué quiso decir con eso? Pues que la ley tiene la ambición, la esperanza, de prevenir delitos, pero su naturaleza, su ADN, su función real es reactiva. Solo se pone en marcha después de que alguien cruza la línea. Si lo pensamos bien, en un mundo ideal donde la ley fuera perfectamente preventiva, el derecho penal pues sería totalmente innecesario, no tendría razón de ser. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde todo el debate choca contra la realidad. Toda la idea de prevenir a través del miedo se sostiene sobre una suposición fundamental, que la persona a la que se quiere disuadir tiene algo que perder. ¿Y qué pasa cuando ese miedo simplemente no existe? Para ilustrar este punto, que es clave, el profesor compartió una historia real, muy dura, que desafía todo lo que creemos saber sobre el castigo y la prevención. Es la historia de Juan y Pedro, dos niños de una de las zonas más marginadas de Guayaquil. Ni siquiera conocían a sus padres. Su mundo era literalmente un ciclo de miseria absoluta, sin nadie que los cuidara. La única figura adulta en sus vidas era una mujer que a veces les daba algo de comer, pero que la mayor parte del tiempo los sometía a abusos terribles. Su existencia estaba marcada por el abandono, la violencia y una desesperanza total. Y de repente, en medio de esa nada, aparece una pandilla local. Y no les ofrecen una amenaza, sino todo lo contrario, una promesa. Comida, protección y por primera vez en sus vidas la sensación de pertenecer a algo. Pero claro, esta oferta tenía un precio, una especie de misión para poder entrar. ¿Y cuál era la misión? Asesinar a la mujer que los maltrataba, de la forma más brutal que se les ocurriera. Les dieron un arma y les dieron la orden. Y los niños aceptaron, sin dudarlo un segundo. De hecho, se cuenta que uno de ellos sonrió mientras cumplía la orden, porque en su mundo, en su lógica, esto no era un crimen, era una liberación, era la oportunidad de tener una vida, por fin. Y aquí es donde la historia nos golpea. Para alguien como Juan o como Pedro, ¿qué amenaza real puede ser una celda? Como dijo el profesor, para ellos, la cárcel, con un techo sobre la cabeza y comida asegurada, sería como un hotel de 4 estrellas. Para ellos, el miedo a la ley, ese pilar de la prevención, simplemente no existía. Esta historia, tan perturbadora, nos obliga a darle una vuelta de tuerca a nuestra forma de pensar. El tema ya no es por qué la gente delinque. Esto nos lleva a un concepto increíblemente poderoso en el mundo de la criminología. Se llama la teoría del control social, y lo que hace es cambiar la pregunta por completo. En lugar de obsesionarnos con qué es lo que empuja a un criminal, nos obliga a preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Por qué la mayoría de nosotros no lo hacemos? Y la respuesta que da esta teoría es brillante. No es solo el miedo a la ley lo que nos mantiene en el camino correcto. Es todo un tejido social invisible. Es el apego, o sea, nuestros lazos con la familia, los amigos. Es el compromiso con nuestra carrera, nuestros estudios, todo lo que hemos construido y que no queremos perder. Es la participación en actividades de la comunidad. Y es la creencia en un código moral compartido, en que hay cosas que están bien y otras que están mal. Esas son las verdaderas fuerzas que nos controlan. Juan y Pedro no tenían ni una sola de ellas.
Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es a la vez incómoda y fundamental. Si las verdaderas barreras contra el crimen se construyen fuera de los juzgados, en las casas, en las escuelas, en las comunidades, ¿estamos realmente enfocando nuestros esfuerzos en el lugar correcto para construir una sociedad que sea de verdad segura y justa para todos?